charla de muerte súbita, ¿cómo prevenirla? La muerte súbita es esa muerte que nos agarra por sorpresa. Bien, es una muerte inesperada, una persona que aparentemente estaba sana, en buen estado general, que no presentó ningún síntoma, o que si presentó síntomas fueron unos minutos antes. En general es poco. Me distrae un poco el tema de tener que estar admitiendo gente. No me puse automático. Entonces, nos agarra de sorpresa. Generalmente, el 80% de registros norteamericanos que sacaron un registro muy completo hace varios años de los episodios de muerte súbita son presenciados por un testigo, y en la inmensa mayoría por más de un testigo. Bien, y muchas veces inclusive es un amigo o un ser cercano, y es una situación, como digo, que nos agarra de sorpresa. La inmensa mayoría de estos episodios inclusive ocurre fuera de una institución como un hospital. Bien, por lo tanto, inclusive aunque uno sea un personal de salud, no tiene los elementos que por ahí tendría y no se siente cómodo, como a todos, como por ejemplo a mí me pasó, de presenciar y tener que reanimar a una persona en la vía pública, y la realidad es que no estás en un hospital con todos los elementos. Es una situación muy difícil y lo que hay que hacer es actuar. Siempre es mejor hacer algo en estos casos que no hacer nada. La principal causa de la muerte súbita es la enfermedad cardiovascular. Mejor dicho, la muerte súbita es siempre desencadenada por la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular se presenta en un 50% de los casos como muerte súbita. Cuando uno analiza la principal causa de muerte, tanto en Argentina como a nivel mundial, es la enfermedad cardiovascular. Y el 50% de esos eventos cardiovasculares son por muerte súbita. O sea que es per se una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En Argentina se estima 40.000 casos por año. Dentro de la enfermedad cardiovascular, lo que desencadena el paro cardíaco que finalmente lleva a la muerte súbita es, en el 80% de los casos, la enfermedad coronaria. O sea, la enfermedad de las arterias del corazón, que por diversos factores de riesgo y de edad, algunos se pueden modificar y otros no, las arterias se van tapando, producen un infarto. Ese infarto produce una arritmia maligna, como más comúnmente es la fibrilación ventricular, que lleva al paro cardíaco. Y lo importante de esto es que el paro cardíaco no es muerte. O sea, en el momento que una persona cae al piso en paro cardíaco, está viva, los tejidos están vivos, lo que está ocurriendo es que no está circulando sangre, y lo que tenemos que lograr es que la sangre vuelva a circular. O el corazón empieza a latir de nuevo, o nosotros tenemos que masajearlo para simular ese bombeo de sangre y que los tejidos sigan recibiendo sangre, y de esta forma disminuir las chances de que esto termine en una muerte súbita. ¿Bien? Por eso la reanimación cardiopulmonar es parte de la prevención de la muerte súbita, porque si vos lo haces rápido, lo haces a tiempo, estás previniendo la muerte súbita. ¿En quiénes ocurre esto? En los extremos de la vida. En los lactantes, que no va a este ciclo de charlas, pero que es bastante frecuente y no se sabe todavía bien todas las causas que son lo que ocurren, qué es lo que está ocurriendo en ese lactante que lo lleva a la muerte súbita, y después la incidencia que es mucho mayor en los adultos mayores. ¿Bien? La enfermedad por muerte súbita produce el 25% de la mortalidad total. Pero no solamente eso, sino que además, dentro de los pacientes que tienen un evento cardiovascular, muchos debutan directamente con muerte súbita. Lo cual uno podría decir, bueno, yo tengo un conocido que ya tenía un infarto, tenía un problema del corazón y ya hizo una muerte súbita. Muchos pacientes debutan con su enfermedad cardiovascular con muerte súbita. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Reanimación cardiopulmonar. Mientras más rápido nosotros comenzamos con la reanimación cardiopulmonar, mayor chance de éxito. ¿Bien? Cada minuto que nosotros perdemos entre un 10 y un 15% de chances de revertir la situación. ¿Por qué hay que empezar rápido? Como les dije, los tejidos están vivos, la sangre no está circulando, lo que hay que hacer es que la sangre vuelva a circular. Y para esto no es tan importante la oxigenación, porque en realidad los pulmones todavía tienen oxígeno, el ambiente tiene concentración de oxígeno. Entonces, antes inclusive que hacer respiración boca a boca, es mucho más importante hacer masaje cardíaco
para que, comprimiendo el tórax, el corazón siga bombeando sangre. Los primeros 4 minutos son importantes. ¿Por qué? Porque los dos órganos más importantes y vitales, que son el cerebro y el corazón, son los primeros en sufrir la falta de oxígeno y de sangre circulando. El cerebro, después del 4.º minuto, los pacientes ya van a tener algún daño cerebral, comúnmente tienen algún daño cerebral y muchas veces muerte cerebral, pero además el corazón se genera como un círculo vicioso, porque el corazón presenta generalmente un infarto. Ese infarto desencadena la muerte súbita, o en este caso el paro cardiorrespiratorio, perdón. El paro cardiorrespiratorio desprovee al corazón de sangre. Por lo tanto, con los minutos que pasan, el corazón sigue sufriendo, se sigue lastimando más, o sea, se sigue infartando, y cada vez es más difícil revertir ese paro cardíaco. Por lo tanto, los primeros minutos son vitales. Después del 8.º minuto, este dato sacado del mismo registro norteamericano, la probabilidad de sobrevivir es prácticamente cero. No solamente por el daño de los tejidos, sino porque además es difícil revertir la arritmia en el corazón después del 8.º minuto. ¿Y qué es lo que causa la muerte súbita? Porque esta charla va destinada a cómo prevenirla. Y la idea es, si yo sé lo que causa la muerte súbita, podría prevenir eso para evitar llegar a esa situación, porque al fin y al cabo, la reanimación, que es lo más importante y lo que va destinado esta semana, las tasas de éxito son bajas. Entonces, si uno pudiera prevenir lo que lleva a la muerte súbita, sería mucho mejor. Lo más prevalente es la cardiopatía isquémica. Hasta un 80% de los casos de muerte súbita se deben a enfermedad de las arterias del corazón, principalmente por factores de riesgo asociados, que básicamente van crónicamente tapando las arterias. Eso va produciendo enfermedad coronaria, el corazón se infarta, arritmia, muerte súbita. Acá hay dos cosas. La cardiopatía isquémica puede ser crónica, que de a poco se vayan tapando, pero como les decía recién, a veces ocurre que la arteria se tapa de golpe, y eso es aún peor para el corazón, porque cuando el corazón tiene cardiopatía isquémica, se va condicionando. Si las arterias se le van tapando, se va condicionando. Pero si de golpe se te tapa una arteria, el corazón no está condicionado a esa situación, y esos son los casos que debutan justamente con muerte súbita. Otras causas menos frecuentes, pero también importantes, son las enfermedades primarias del corazón. En un 15% de los casos, lo más común es encontrar miocardiopatía hipertrófica como causa de la muerte súbita, y esto es más común en personas menores de 35 años. Habrán visto alguna vez algún caso de algún futbolista o alguna persona joven que hizo una muerte súbita. La causa más común es la miocardiopatía hipertrófica, que per se puede generar arritmias malignas. También está la miocardiopatía dilatada idiopática, la chagásica, que es muy frecuente en nuestro país. Y en estos tipos de miocardiopatías, aunque no se puede prevenir, sí se puede diagnosticar precozmente. Entonces, parte de la prevención no es solamente tomar conductas higiénico-dietéticas, dieta, ejercicio, como vamos a ver ahora, sino también hacerse chequeos para hacer diagnóstico precoz de estas miocardiopatías, especialmente si uno, por ejemplo, realiza deportes, donde la incidencia de arritmias, si uno tiene esta miocardiopatía, es mayor. Y allá muy lejos, menos frecuentemente aparecen otras enfermedades que son generalmente genéticas, o también está el TEP o el ACV hemorrágico, que puede generar finalmente muerte súbita, todo obviamente en el mismo momento, y son muy poco frecuentes. Y en general, por ejemplo, las canalopatías como el QT largo o el Brugada también se diagnostican haciendo chequeos, controles precoces. Si ustedes tienen dudas de lo que estamos charlando, la idea es hacer la charla de 20 minutos, cortita, y cuando terminamos me hacen las preguntas y vamos entre todos contestando. Ustedes también pueden ir opinando, contando si alguna vez les ocurrió de tener que presenciar una muerte súbita. Entonces, la muerte súbita es ese episodio que nos agarra a nosotros de sorpresa, y en el momento, vamos a ver más adelante, hay otras charlas en la semana, qué es lo que tengo que hacer cuando yo me encuentro con una persona que sufre un paro cardíaco, prevenir la muerte súbita haciendo reanimación cardiopulmonar. Pero siempre uno se tiene que preguntar, ¿qué podría haber hecho yo antes? ¿Esto se podría haber evitado? ¿Tuvo que llegar esta persona a esta situación de hacer una muerte súbita? ¿Qué se podría haber cambiado? Esto se estudió en las últimas décadas y se vio lo que son los factores de riesgo cardiovascular, que son los que predisponen a las arterias del corazón a taparse,
Y esto desencadena infartos, arritmia, paro cardíaco y muerte súbita. Los factores de riesgo cardiovascular son las dislipemias, que son la elevación del colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y algo que es muy importante también, el estrés. Todos estos son modificables. Existen factores de riesgo que no son modificables, que no los puse, como por ejemplo la edad, que bueno, uno no puede evitar cumplir años, pero si uno no puede evitar cumplir años, sí puede evitar estas cosas. Por eso es sumamente importante, no solamente cuando uno estudia las guías de prevención cardiovascular, no solamente prevenir un factor de riesgo, sino que además existe una asociación entre tener más de uno. Los pacientes que tienen un factor de riesgo suelen tener más de uno. Entonces no hay que tirarle leña al fuego. Y para esto, algo que hoy en día, digamos, de esto sí se habla mucho, es la alimentación saludable. Disminuir, Argentina es un país que, bueno, últimamente ha bajado, pero es un país que tiene mucho consumo de carnes rojas, que tienen alto contenido de colesterol. Entonces, la mitad del plato siempre tienen que ser verduras. Y después hay que alternar entre proteínas de diferente tipo, carne roja, pescado, pollo, huevo, y agregar algo que en Argentina por ahí no se consume tanto, que son las legumbres y que son muy buenas. Con la alimentación saludable, uno disminuye las concentraciones de colesterol. Lo que se vio en los últimos 100 años es que la enfermedad cardiovascular existió siempre, sacando uno de lado las infecciosas, los tumores. Al principio, hace 100 años atrás, las enfermedades infecciosas eran la primera causa de muerte. Con los antibióticos, esto se logra revertir, y la enfermedad cardiovascular pasa a ser la número 1. ¿Pero por qué? Porque también cambia el estilo de vida. La alimentación cada vez es más con alimentos procesados. Como para darles un ejemplo, digamos, antes uno comía carne, esa vaca caminaba por el campo hasta que alguien hacía carne de ella. Hoy en día las vacas están todas encerradas, los dan alimentos procesados a las vacas, entonces las vacas ya son más gordas de per se, ya tienen más colesterol las vacas, y uno come carne más ricas en colesterol. Entonces hay todo un cambio en la sociedad. Para preservar los alimentos se utilizan conservantes que son a base de sales, entonces la dieta que consumimos ya es salada per se y encima uno le agrega sal. Hay que hacer un cambio que se ha logrado en los últimos años sobre la alimentación, a volver a una alimentación más sana, que significa más natural, por decir una forma, sin tantos alimentos industrializados que siempre tienen modificaciones que a la larga ya se ve alteran estos factores de riesgo que les nombraba recién. Otra cosa muy importante es el ejercicio. Acá hay un mensaje que vamos a dejar obviamente en la próxima charla también, y que tiene que ver con el deporte. El ejercicio es muy bueno para el corazón. O mejor dicho, el sedentarismo es muy malo para el corazón. Estaba recién como uno de los factores de riesgo. Estar quieto es muy malo para el corazón. Entonces, hay que mantenerse activo. La recomendación siempre es 30 minutos por día de caminar, subir escaleras, bicicleta, ir a un gimnasio, un club, hacer lo que se llama ejercicio cardio. Caminar no es salir a mirar vidrieras, es caminar y cansarse. ¿Bien? Eso mejora la circulación y mantiene, hay muchísimos trabajos que demuestran que mantiene la función cardiovascular. Pero además de esto es importante que si uno realiza ejercicio sistemático, ejercicio de alta carga, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, como puede ser un futbolista, cuando uno realiza mucho ejercicio, sobrecarga el corazón. Ya nos pasamos de hacer una actividad que es beneficiosa a hacer una actividad que no lo es. Por eso en realidad el factor de riesgo es el sedentarismo, y la actividad física en exceso también puede traer efectos cardiovasculares negativos. Los últimos años se ha visto, se han estudiado qué ejercicios son los mejores, no solamente a nivel cardiovascular, sino para bajar el estrés, porque el estrés es un condicionante que no solamente per se es un factor de riesgo hoy en día, sino que además modifica el resto. Cuando uno está estresado, come mal, duerme mal, no hace actividad física porque no tiene tiempo. Entonces, ¿cuáles son los mejores ejercicios? Yoga, ciclismo, salir a correr, pilates o natación. Esos son los ejercicios que, además de tener un efecto cardiovascular positivo, están demostrados por varios estudios que bajan el nivel de estrés. A diferencia de otros que por ahí uno quizá va al gimnasio a volverse loco y eso no baja el estrés. Ya está demostrado. Entonces,
siempre uno tiene que tratar de equilibrar todas estas cosas. La alimentación, el ejercicio que estamos realizando, y entre otras cosas también el sueño. Esto es algo que se ha estudiado mucho el último tiempo, que tiene que ver con cómo nosotros dormimos. No solamente las horas, sino cómo dormimos. A veces uno duerme 10 horas, pero en un ambiente que no es sano, con ruidos, se despierta muchas veces. A veces uno llega estresado del día y no duerme bien, por más de que tenga varias horas de sueño, pero ni hablar de que en realidad en la sociedad pasa al revés. Cada vez se duerme menos y cada vez se duerme peor. Las recomendaciones, lo mismo, los últimos años han aparecido varios estudios que han demostrado que la calidad del sueño es un factor de riesgo cardiovascular. El que duerme mal es más hipertenso, tiene más obesidad, lo cual lo predispone a tener más diabetes. Todo eso lleva a mayor enfermedad cardiovascular. Mayor enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de infarto, arritmia, paro cardíaco, muerte súbita. Por lo tanto, el sueño es algo que, como les digo, se ha estudiado mucho el último tiempo, no solamente alteraciones como puede ser la apnea obstructiva del sueño, sino simplemente irse a dormir en un lugar donde no puedes dormir tranquilo porque, por ejemplo, hay mucho ruido. ¿Qué es lo que se recomienda? Mantener siempre una regularidad en los horarios en que uno come y se va a dormir. El ambiente tiene que ser tranquilo, oscuro, no tiene que tener estímulos que uno a veces cree que duerme, pero en realidad estuvo alerta toda la noche. El ejercicio siempre es mejor si se puede hacerlo por la mañana. Eso produce toda una liberación de hormonas que después bajan durante el día y nosotros llegamos hasta más cansados a la noche y con eso dormimos mejor. Si uno hace ejercicio a la noche, se activa a la noche y después el sueño tarda más tiempo en llegar a ser reparador. La recomendación es no dormir siesta. Eso, bueno, depende. Acá tenemos gente de muchos lugares. Hay que ver, en algunos lugares estarán acostumbrados a hacer mucho calor, por ejemplo, pero la recomendación es no dormir siesta porque después uno no duerme mejor a la noche, que es el sueño más reparador, es el de la noche. Cenar temprano, no tomar café, no tomar mate a la noche, para que yo pueda irme a dormir mejor. Y obviamente limitar los dispositivos que hoy en día son tan comunes de irse a la cama con las pantallas. La luz de la pantalla nos hace a nosotros simular como si fuera de día. Entonces, eso nos mantiene despiertos. No hay que irse a dormir con los celulares, ni con la computadora, ni mirar televisión cuando uno se va a dormir. La cama tiene que ser un lugar para irse a dormir. Por lo tanto, la prevención viene en todo esto que nosotros estamos charlando recién, factores de riesgo cardiovascular para disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, así también chequeos para detectar enfermedades menos prevalentes, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, que es la más común que causa muerte súbita en la gente joven, y a la vez la prevención en el momento en el que ocurre el paro cardíaco, que es la reanimación cardiopulmonar para revertir la situación. Pero aparte de lo que la ley, esto es algo que ya está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, que tiene que ver con la concientización de la población, parte de la prevención es educarnos entre nosotros. Así como cuando uno tiene un familiar que es hipertenso y le dice, che, no es que vos sos hipertenso, que no tenés que comer con sal, eso es una medida de prevención. Ustedes están haciendo ahí concientización, están educando o están ayudando a alguien. Con la muerte súbita, la idea que se plantea y que ya se está haciendo en Europa, por ejemplo, están haciendo proyectos para empezar a dar charlas de RCP y de prevención en los colegios. Entonces, la idea es que ustedes no sean simplemente oyentes que vienen acá a escuchar estas charlas que vamos a dar y ahí al taller de RCP y decir, sí, estuve reanimando un muñeco, sino que comenten y empiecen a ser ustedes activos en esta situación. Entrenarse, concientizar a sus pares con las leyes, sabiendo que la ley va a generar áreas cardioprotegidas. ¿Qué son las áreas cardioprotegidas? Son lugares donde hay mucha concurrencia de gente, por ejemplo, lugares turísticos, no sé, shopping, estadios de fútbol, y en esos lugares tienen que haber desfibriladores automáticos. No me voy a meter en esto porque va a haber otra charla que va a ser mañana, pero básicamente la definición de áreas cardioprotegidas y la utilización de desfibriladores externos automáticos, que cambian el pronóstico en esos primeros minutos de una persona que tiene un paro cardíaco. La educación de las charlas a la comunidad, donde ustedes siempre están invitados a participar, y obviamente en todos esos pacientes que sufrieron un evento de muerte súbita, y uno dice, a ver, tuvo un evento de muerte súbita, lo logramos reanimar, está bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay que
delimitar cuál fue la causa. La más común es la enfermedad cardiovascular, y en ese caso tiene indicado colocarse un cardiodefibrilador. Hay algunos dispositivos que se colocan para prevenir estas arritmias malignas. En todos, no. En esas personas que tienen mayor riesgo. ¿Quiénes son los que principalmente tienen mayor riesgo? Las que ya tuvieron un evento. Y después hay ciertas patologías que también tienen un riesgo aumentado, que son esos pacientes que ya tuvieron un infarto y el corazón quedó muy debilitado, con una fracción de eyección disminuida producto del infarto. ¿Esto cómo se detecta? Lo mismo, con chequeos, con consultas al médico, tomando la medicación, respetando la alimentación y evaluando siempre con los especialistas la indicación de estos dispositivos. Bueno, sin más, ya les agradezco haber prestado atención. Si tienen alguna pregunta, empezamos con el ciclo de preguntas. La idea es hacer preguntas todas las que quieran. A las 7 arranca una nueva charla, que es la de electrocardiograma como apto, que es algo muy común. Te vas al gimnasio, tenés que entrar al laburo y te piden un electrocardiograma para los médicos, también para aquellos que quieran saber qué valor tiene el electrocardiograma que nos piden cada vez que vamos a hacer ejercicio o a trabajar. Me había olvidado, perdón, pensé que terminaba ahí. El último concepto, muerte súbita en deportistas, que esto en parte viene con lo de electro de ahora, tiene que ver con esto que les comentaba. Las personas que hacen deporte, no que hacen ejercicio como una prevención cardiovascular, sino que hacen actividades de alto rendimiento, que salen a correr, acá en Tandil es muy común, las carreras, gente que viene de correr carreras en Buenos Aires, y acá salen a correr por las sierras, y digamos, muchos terminan descompensados porque es un exceso físico que se hace. Entonces, la idea es, ¿quiénes es necesario prevenir en estos deportistas? ¿O qué es lo que hay que hacer? Que es lo que viene a continuación, un electrocardiograma. ¿Cómo es el electrocardiograma? En menores de 35 años, simplemente para detectar estas enfermedades menos prevalentes, se pide un electrocardiograma y nada más. Eso para personas que vayan a un trabajo, que quieran hacer ejercicio. Ahora, mayores de 35 años, como ya la prevalencia de enfermedad coronaria aumenta por la cardiopatía isquémica, entonces es un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea. La Sociedad Americana dice solamente electrocardiograma. Obviamente que, ¿por qué? Porque las dos, dentro de todo, tienen baja sensibilidad. El tema es que si lo detectás, le puedes cambiar la vida a una persona. Por lo tanto, yo creo que un electrocardiograma y una ergometría, que son pruebas económicas, que no significan un gasto para el paciente tampoco, no está mal hacerlas. Si después la sensibilidad es baja, bueno, pero si encontrás una enfermedad, puedes tomar una conducta. Y ahora sí, muchas gracias. Si tienen preguntas. Acá me pregunta Patricia, ¿se puede ver enfermedad de corazón en los análisis de sangre? Bueno, tal cual, cuando los análisis de sangre se hacen cuando uno sospecha que está ocurriendo un evento coronario. Por ejemplo, uno viene con dolor de pecho, hace ejercicio y se cansa desmedidamente, y el médico que lo está evaluando cree que en ese momento puede estar ocurriendo. En ese momento, porque las enzimas se elevan en el momento que ocurre un infarto y luego descienden. Por lo tanto, las enzimas se piden para los eventos agudos. Y en esos casos sí, después las enfermedades, el análisis de sangre se vuelve normal. ¿Puede una persona hacer muerte súbita sin tener factores de riesgo? Claro, justamente en este estudio norteamericano que yo les comentaba recién, el 45% de las personas que hicieron muerte súbita no tenían ninguna enfermedad. Por lo menos no se conocía ninguna enfermedad. El 40% tenía enfermedades leves, o sea, factores de riesgo como hipertensión, diabetes, o quizá algún infarto leve que no había repercutido a nivel cardíaco. Y solamente un 15% tenía una enfermedad que uno sospechaba que podía llegar a producir muerte súbita. Por eso la idea de la educación, de llegar a tiempo. Tomar 2 vasos de agua antes de dormir al despertar ayuda o evita la muerte súbita. Eso nunca le hice, está comprobado, no. Tomar vasos de agua es muy importante. La hidratación es clave. La alimentación, que a veces los nutricionistas o en la alimentación, no, en las guías de alimentación no está ni siquiera nombrado. Y uno cuando habla con los pacientes resulta que dice, no, yo no soy de tomar mucha agua, o me siento mal a veces y tomo un Gatorade, o tomo una gaseosa, agarro la 7-Up y la bato si me siento mal, agua. 2 litros por día de agua. ¿Ecocardiograma cuándo? Bien. En realidad las guías europeas dicen que después de los 35 años, y yo la verdad que lo pido siempre, además de la ergometría, también pido una ecografía de corazón. Si es menos de 35 años, solamente pido un electro.
Si uno sospecha que puede haber enfermedad coronaria por antecedentes familiares, porque ha tenido algún síntoma, siempre un ecocardiograma. ¿Cómo manejar el estrés en las personalidades tipo A? Bueno, eso es algo, yo a mis pacientes la verdad es que siempre les recomiendo que hagan o terapia, mindfulness, o que hagan ejercicios como yoga o pilates que son relajantes, que no vayan a un gimnasio a levantar 300 kilos para descargar quizá todo el estrés que tienen, porque en realidad eso ya se ve que retroalimenta negativamente. Lo que realimenta, lo que hace bien es hacer cosas que te bajen el estrés, no que te aumenten el estrés. Por lo tanto, por ejemplo, mindfulness está muy en boga y yo he tenido pacientes que les ha servido mucho. La falta de aire puede ser causada por algo cardíaco, claro. La disnea, que es la falta de aire, habitualmente puede ser causada por problemas cardíacos. Por lo tanto, cuando uno consulta, las dos primeras cosas es pulmón y corazón. ¿El Holter sirve? Sí, el Holter nosotros lo usamos mucho en los pacientes que sospechamos que hay una arritmia que no vemos. Te cuentan que tienen palpitaciones, que se han mareado, que se sienten mal, y vos le haces un electro y es normal, y bueno, entonces decís, le pido un Holter porque quizá tiene arritmia a la noche, o quizá encuentro el momento en el que se siente mal. Entonces el Holter lo usas en esas personas en las que sospechás que tiene algo. Si tiene antecedentes familiares, lo que pasa es que hay que ver qué antecedentes familiares, buena pregunta. La ecografía menos de 35 años no se recomienda. Lo que dicen las guías es electrocardiograma normal. Después, la electrocardiograma solamente. Después, lo que sale como un apartado es qué antecedentes familiares. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes en la familia de miocardiopatía hipertrófica, o por ejemplo la dilatada, directamente en vez de un eco yo pido una resonancia si se puede hacer. ¿Por qué? Porque inclusive al principio las dilatadas, las hipertróficas pueden ser normales. Y se pueden empezar a ver rasgos de, por ejemplo, fibrosis en la resonancia. Entonces, en esos casos, por los antecedentes familiares, si son muy pesados, o si uno ve que realmente son de relevancia, si se puede, yo pido directamente una resonancia. Las guías dicen que en esos casos se puede pedir ecografía. El Holter es como si fuera un electrocardiograma que dura todo un día. Yo me siento, digo, estoy sintiendo como una arritmia que me late raro el corazón, voy a ir al médico y el médico me hace un electrocardiograma y yo le digo, no, pero yo ahora me siento bien. O sea, la arritmia la siento a veces, a la noche cuando me voy a dormir, que es muy común. Bueno, te pongo un Holter, que es un electro de todo un día para poder ver si aparece, por ejemplo, arritmia en la noche. ¿Cómo se previene de muerte súbita en lactantes? Gran pregunta, que no viene a esto. Pero la realidad es que como no se sabe la causa justamente, es difícil prevenirla. Hoy en día lo que se recomienda principalmente es, por ejemplo, que ha cambiado, que los bebés duerman boca arriba, hasta se recomienda que usen chupete, porque en teoría ahora el chupete produce micro despertares que evita que, no se sabe por qué hacen la muerte súbita. Una de las causas es que hacen arritmias malignas, otra de las causas es que hacen hipopnea, dejan de respirar, y eso produce un paro respiratorio y el paro cardíaco posterior. Pero como no se sabe la causa, es difícil prevenirlo. A veces las obras sociales no autorizan las resonancias aún con historia clínica, sí es un tema y muy frecuente últimamente. En este caso, bueno, uno se puede guiar con la ecografía cardíaca igual. Lo que pasa es que la resonancia aporta mucho más datos. En deporte de alto rendimiento también, solamente, en realidad voy a decir, la guía dice solamente electrocardiograma. Los norteamericanos solamente hacen electrocardiograma. Yo les pido todo. ¿Por qué? Porque en mi especialidad, que digamos, yo me especializo en arritmias, estoy muy sesgado, pero he visto arritmias de esfuerzo. O sea, pacientes que le haces todos los estudios que son normales y que alguien dijo, bueno, yo igual le voy a pedir una ergo, y en la ergometría hizo arritmia. Entonces yo les pido todo. Les pido un electrocardiograma, si tienen antecedentes a veces también le pido un eco, si no eso no es necesario, pero electrocardiograma y ergometría, si es de alto rendimiento, se lo pido. Me ha pasado que después decís, ¿qué haces? Porque en realidad a esos pacientes después le repetió la ergometría y nunca más lo volvieron a hacer, porque las guías no son claras en eso. Lo recontraestudiás, le haces resonancia todo, le da todo normal, hizo ese evento aislado, pero bueno, si yo la verdad que les pido. No, vitaminas no. Creo que tiene que ver con la base de la buena alimentación, pero vitaminas no, no hay ninguna. Bueno, si estamos hasta acá, nos queda un minuto todavía. Si no tienen ninguna pregunta, de principio nuevamente el magnesio en realidad no está demostrado.
Inclusive en los pacientes que tienen paro cardíaco, que se reaniman, que se están reanimando, cuando no se los puede sacar de arritmia, antes se da magnesio, y ahora en realidad hay un estudio que demostró que no cambia dar magnesio, ¿no? Así que tampoco ayudaría. Gracias a todos por participar. Seguimos ahora a las 7 con la charla de electrocardiograma y como apto. ¿Bien? Si tienen más dudas en ese momento, yo voy a estar también en cada charla, y dudas que tengan las pueden preguntar siempre o mandarlas por mail. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un ratito.